Shalom para todos los hermanos, soy su hermano y pastor Giovanni Pinzón de la Keilah MC Shalom Bucaramanga. Hoy en nuestros estudios que vamos a realizar vamos a ver una doctrina que a través de los tiempos ha causado mucho daño y donde malas interpretaciones que le han dado a las escrituras nos han alejado del camino de la verdad. Y esto se conoce como el arrebatamiento o el rapto. Sabemos que esta doctrina es en el momento en el cual Dios levantará a su iglesia y todos sus santos en secreto, sin que la gente vea a Yeshua volver y los sacará de la tierra, escapando de la gran tribulación, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán, y los seguidores de Yeshua que aún estén vivos serán quitados de la tierra, y los que queden en la tierra continuarán por un periodo de 7 años, llamado la gran tribulación, donde se verán sumidos en un momento de grandes problemas y conflictos, guerras, desastres naturales y el sistema totalmente destruido. Y según la iglesia, o lo que nos han enseñado, este concepto de un rapto secreto puede suceder en cualquier momento. Todos nosotros debemos entender, hermanos, de no ser seducidos con esta falsa doctrina del rapto, porque la gente quiere darles una falsa esperanza en el corazón. Debemos entender que el arrebatamiento, a menudo llamado rapto, nosotros no encontramos esa expresión en la Biblia. El rapto es un concepto equivocado sobre la segunda venida de Yeshua. Todos sabemos que es uno de los temas más polémicos a través de los tiempos y que cada uno de nosotros, como pueblo del Eterno, debe estar dispuesto a conocer la verdad para poder ser libres, y a que a través de los años lo que nos han enseñado es a desviarnos del camino y de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para seguir es la palabra de los hombres, por lo cual cada uno de nosotros, o a cada uno de nosotros, nos han llenado de temor y esperanza, pero a base de mentiras. Todos nosotros debemos saber que este tema no es bíblico, pero ¿de dónde salió? Todo esto comenzó de una señora llamada Margaret MacDonald en el año 1830, que reclamó la inspiración divina diciendo que el Espíritu Santo le reveló que Cristo raptaría a los creyentes de este planeta antes que el anticristo se manifieste en los últimos días. Debido a esto, un personaje llamado John Darby y los hermanos de él la hicieron famosa más tarde y se incluiría en la Biblia de referencia de Scofield. Esta creencia se popularizó con el libro La agonía del gran planeta Tierra. Ahí es donde empieza a salir esta doctrina, y ahí es donde todos los teólogos la han tomado, no bíblicamente, sino de estas creencias. Si miramos un poco el contexto del verdadero mensaje que Yeshua nos deja, podrán ver que la popular teoría del rapto secreto no existe. Lo primero que debemos saber es que el Eterno no vendrá por una denominación o iglesia. En particular, Yeshua vendrá por su pueblo, al cual se le conoce como Israel. Ya hemos estudiado y sabemos que Él no vino a crear ninguna denominación como tal. Él solamente fue a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quitémonos ese velo que es por una iglesia, por una denominación. No, Él solamente viene es por su pueblo. Debemos saber que este pueblo, también conocido como Israel, pasará por tribulaciones antes de que venga el día de su regreso. Todos nosotros debemos entender que para la segunda venida de Yeshua tendremos muchos eventos, los cuales todo ojo verá. Pero analizando esto, ¿qué es la segunda venida? La segunda venida es cuando Yeshua regresará a la tierra en cumplimiento de sus promesas y a cumplir las profecías acerca de Él, como nos lo deja estipulado en la palabra. El primer texto que podemos entender es allá en Hebreos 9:28, que dice: así también el Mesías fue ofrecido una vez y para siempre, para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado a los que esperan para salvación. Sabemos que Yeshua vino a la tierra a completar su obra redentora un día y regresará para salvar a los que esperan. Como dice claramente que Yeshua solo vendrá una segunda vez, no 3, no 4, sino verdaderamente una segunda, que es lo que todos los creyentes en él estamos esperando. En Daniel 7:13 al 14 nos dice: yo seguí mirando las visiones de la noche, cuando vi viniendo con las nubes del cielo a alguien como el Ben Adán. Él se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia. A él le fue dado dominio, el honor y el reino, para que todas las naciones, tribus y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará nunca, y su reino es uno que nunca será destruido. En Hechos 1:11 nos dice: los hombres dijeron a ustedes Galileos, porque están parados aquí con su mirada en el espacio. Este Yeshua, quien ha sido quitado de ustedes y llevado al cielo, regresará de la misma forma que le vieron ir al cielo. Este texto nos muestra, o los textos que hemos visto, nos muestra la promesa de su regreso y nos da un anticipo de cómo va a ser su regreso. Ahí en Hechos 1 nos deja claro que todo el mundo vio cuando él partió. Lo mismo nos deja claro que todo el mundo lo verá cuando él regrese. El mismo Yeshua prometió allá en Mateo 24:30. Miremos lo que dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo primero que debemos entender es que la venida del Hijo del Hombre no es en secreto. Ya hemos visto textos que nos demuestran que todo ojo lo empieza o lo verá cuando Él venga en sus nubes. Cuando llegue el momento oportuno, Él volverá, todo ojo lo verá y se lamentará, porque debe pasar para lo que los incrédulos, los que no han tenido la revelación, tengan un momento de aflicción. Sabemos que esto va en el tiempo de Yom Teruah, Yom Kippur, cuando tendremos 10 días de exclamación, o tendrán 10 días de exclamación pidiéndole al Padre que tenga misericordia por no haber creído en Él. Todo esto es lo que nosotros debemos empezar a entender y empezar a atar cabos y empezar a reunir las pruebas contundentes que la misma escritura nos va demostrando. Si seguimos analizando Yeshua en Mateo 28:20, nos dicen unas palabras muy claras que nos deben dejar pensando, y dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora la pregunta es: ¿por qué Yeshua nos tranquiliza que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo? Si fuéramos nosotros a ser arrebatados antes de que al fin del mundo llegue, no tiene sentido que lo hiciera. La enseñanza es para causar que el pueblo de Dios no esté preparado para el tiempo de angustia que se avecina, el cual todos tendremos que vivir, no hay excepción. Todos tendremos que pasar por esta tribulación. Entender la segunda venida es importante, porque vendrá en un tiempo cuando el mundo necesitará un rey justo, porque reinará un caos total, se levantará el hombre sin ley. Por eso es que si nosotros analizamos un verso de Rab Shaul o el apóstol Pablo, como lo que queramos llamar, claramente dice que Yeshua no va a venir sino hasta que primero venga el antimachías, que es la aparición de un adversario haciéndose pasar por Yeshua. Y esto quiere decir que todos vamos a estar aquí para presentar dicho acontecimiento, como nos lo deja saber en Tesalonicenses 2:3-4. Vamos a abrir. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Este hombre tomará el control de todo y exigirá que le adoren, como lo vemos
allá en Apocalipsis 13:7, y dice: y se le concedió hacer guerra contra los santos, vencerlos. También fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y así se cumplirá lo que está estipulado y lo que la mayoría de las personas no quieren vivir, que es lo que nos deja ver la palabra en 2 de Timoteo 3:12. Si todos los que quieran vivir piadosamente en Yeshua el Mesías padecerán persecución. ¿Qué es lo que estamos entendiendo en nuestros textos? Que antes de su venida tenemos que pasar un caos, tenemos que pasar tribulaciones. Se tiene que levantar el hombre sin ley, el que nos alejará o el que alejará, así ser de los elegidos, el camino del Señor. El que nos enseñará a no guardar los pactos ni las promesas, ni a guardar mandamientos, sino a andar conforme a la voluntad del hombre. Por eso es necesario empezar a conocer sus modelos y sus tiempos, y todo compararlo o recaer sobre la Biblia, porque empezamos a entender que hay doctrinas que en vez de edificar nuestra alma, nos enseñan es alejarnos de la presencia del Eterno. Viendo todo esto, sabemos que el pueblo del Eterno, que solo busca guardar sus pactos, va a estar en tribulación, ya que andando que en forma diferente, que eso es lo que pasa en estos tiempos y va a seguir pasando. Cada día se levanta el antimachía en contra de las leyes del Eterno, del Dios de Israel. Sabemos que hay excusas que dicen que está abolido, que esto no se debe guardar, que esto es para los antiguos, que esto ya se vivió, que Él vino a hacer un nuevo pacto, cosas así que cada día vemos para alejarnos de la verdadera razón de estar a Él. Y la raíz de esto llegará en el momento que seremos perseguidos. Por eso vemos que en el capítulo de Mateo, Él nos deja claro que debemos luchar hasta el fin, debemos sortear todos los obstáculos para ser salvos. Y esto lo encontramos en Mateo 24:7. Mira lo que nos dice la palabra tan espectacular: más el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Debemos saber, hermanos, que esto no es un camino fácil, sino es un camino pedregoso. Pero si lo sabemos sortear, llegaremos hasta el fin y tendremos una salvación total. Está claro entonces que una época de tribulación, una época de problemas, una época de vicisitudes, de dificultades, es una de las señales que suceden antes de que Yeshua vuelva. Que no vamos a ser exceptos, que porque ya en este momento creemos en Él, nos vamos a ir y todo va a suceder y nosotros estaremos en una burbuja. No, eso es un error. Debemos entender que debemos pasar estos procesos. Por eso es claro que vamos de micro a macro. Micro es cuando nosotros llegamos a este camino, el Eterno nos saca de la esclavitud y nos empieza a quitar lo que traemos. Pero para quitarnos de eso nos necesitamos pasar por muchos problemas para que veamos verdaderamente si estamos conforme a la voluntad del Eterno o estamos conforme a la voluntad del hombre. Ese es nuestro micro, esa es nuestra mini tribulación. Cuando nosotros como seres humanos, Él nos libera de una esclavitud y nos lleva al desierto, y ahí es donde verdaderamente Él muestra nuestros corazones. Y siempre lo hemos dicho que hay gente o hay hermanos que no alcanzan a tocar el desierto o una pequeña tribulación cuando ya se están devolviendo. Y nosotros somos llamados, como dice el versículo, a perseverar hasta el fin para ser salvos. Para eso, cada uno de nosotros está viviendo cada prueba. Por si en este momento son el final de los tiempos, estar preparados para poderlas pasar. Y si no es a nosotros, serán a los que vienen detrás de nosotros. Por eso es tan importante entender que debemos pasar tribulaciones, debemos pasar pruebas, porque ahí es donde verdaderamente mostramos quiénes somos nosotros. Pero como venimos estudiando, esto no es de alarmarse, sino para empezar a pedirle al Eterno que nos dé las fuerzas necesarias para poder soportar todo lo que ha de venir, ya que será una época, o estamos en una época que debemos sortear peligros, donde dice la palabra que por transgresión a la Torá
el amor de muchos se enfriará. Ya se alejan del camino del Eterno y prefieren vivir en su mundo. Ya cuando alguien lo escuchen diciendo Dios en la calle, ya es una burla, ya es un juego. Pero a eso somos llamados, para que nuestro cuerpo terrenal se vaya desgastando y el que va a ser eterno se vaya fortaleciendo. Miren lo que nos dice la palabra ya en Mateo 5, 12 al 12. Bendecidos son ustedes cuando la gente los insulte y los persiga y digan toda clase de mentiras viciosas acerca de ustedes porque me siguen. Alégrense, estén felices, porque su galardón es grande en el cielo. Ellos persiguieron de la misma manera a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Debemos alarmarnos por las tribulaciones? No. Antes de vernos es alegrarnos, estar felices porque el Eterno ha puesto los ojos en nosotros. Puede ser en este momento que va a ser micro, procesos que cada uno está viviendo. Yo no sé si tú allá en tu hogar estás viviendo algún proceso lejos, pero debemos saber que debemos alegrarnos porque Él nos está formando. Si no es para soportar este momento, es para soportar el que viene. Esto es lo que debemos entender. Y entender que la tribulación sí existe, que sí la debemos pasar, por eso el Eterno nos está preparando. Todos nosotros sabemos, o los que han leído, o los que estamos estudiando, sabemos que el libro de Apocalipsis habla de 7 trompetas que marcarán eventos de la gran tribulación. Cada trompeta significa una tribulación o un evento catastrófico que va a tener la tierra. Pero en esos momentos y en esos toques, todos estos eventos los tenemos que vivir. Y saber que una vez que se toque la última trompeta, la séptima, el tiempo no será más y el misterio del Eterno se revelará. En ningún momento dice que antes de que toque la primera trompeta el pueblo no vivirá. No, ahí dice que todos tenemos que estar presentes para vivir el toque de esas 7 trompetas. Leámoslo y verá lo que va a pasar. Apocalipsis, lo encontramos Apocalipsis 10 del 5 al 7, ahí lo podemos leer. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su diestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habría más dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar la trompeta, también se habrá consumado el misterio de Dios, como anunció a sus siervos los profetas. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Todos estaremos en la gran tribulación, pero acá es la diferencia. La diferencia estará en que los verdaderos hijos del Eterno le obedecerán, permanecerán fieles. Y los que no son, o los que no les ha llegado el momento, esas personas obedecerán a la bestia y a la antimachía. Por eso es un llamado a todos los que están viendo esto. Debemos estar firmes. Por más persecución en este momento, por más tristeza que tengamos en nuestros corazones, debemos permanecer hasta el fin, como dice en la Escritura, y mantenernos en este caminar y agarrarnos de su mano y no soltarlo, porque esa es la perseverancia, como dice allá en Apocalipsis 14:2. Aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los santos o los Kadoshim de Yahweh, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe en Yeshua, o sea, los que creen en Yeshua y los que guardan mandamientos. Esos son los que van a prevalecer hasta el fin. No se van a asustar, no se van a sentir derrotados, sino se van a mantener y van a creer que el mandamiento es el que da vida y Yeshua es el que da la salvación. Entonces, hermano, viendo todos estos textos, podemos ir a confirmar a Mateo, donde nos muestra que su segunda venida será después de una gran tribulación. Miremos, abramos nuestra palabra ya en Mateo 24:29 y miremos lo que nos dice, que está muy claro, y dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si usted mira lo que pasará en la gran tribulación, antes del verso 29, dice que habrá muchos sucesos sobrenaturales. Pero después de esto, inmediatamente, después de esas tribulaciones que hayamos vivido, llegará la venida del Señor. Y Él estará con los que hayan quedado. ¿Y quiénes serán? ¿Y quiénes van a ser los que tantamente hemos sonado que se recogerán, los que quedarán después del fin de esta tribulación? Vamos a empezar a analizar esto para seguir acomodando las piezas para entender este mensaje. Mateo 24:31 nos dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de chofar, o sea, trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y cuando dice que Él enviará a sus ángeles para juntar a sus escogidos a la gran voz del chofar o de trompeta, ¿cuándo sonará Él? Sabemos, como dice todo el mundo, nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí sabemos en qué momento. Cuando Él habla de este sonar chofar, sabemos que estamos hablando de la fiesta de Yom Teruah, que es donde se anuncia la venida del gran rey, que es donde se anuncia que Él está llegando a tomar posesión de su gran trono. Entendiendo esto que va a ser después de la tribulación, miramos que el verso 29, este chofar sonará y seguirá sonando para anunciar esa venida tan anhelada que todos estamos esperando. Pero va a ser después de una gran tribulación. Después de que todos estos procesos hayan pasado, se levantarán sus malajim y tocarán chofar en todos los cielos y se escuchará. Por eso es tan importante nosotros tener nuestros oídos afinados a esos sonidos, para saber en qué momento lo tocarán para anunciar la venida del gran rey. Si nosotros seguimos analizando, vemos más adelante que Yeshua está diciendo que su segunda venida será como lo que sucedió en los días de Noé. Vamos a prestar atención porque este es el momento clave para desarrollar este tema. Y esto está en Mateo 24, 37 al 39, cuando nos dice: porque la venida del Ben Adán, o el Hijo del Hombre, será como en los días de Noé. En aquellos tiempos, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y fueron arrasados. Asimismo será cuando venga el Hijo del Hombre. Podemos notar que la gente en tiempos de Noé no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, como nos deja ver el versículo 39. Sabemos que Noé se le conoció también como el pregonero de justicia. Él anunciaba esta palabra. Pero ¿qué pasaba en esa época? Todo el mundo la rechazaba. Todo el mundo se burlaba de él y no le creían que era lo que estaba pasando. Pero a raíz de eso, él y su casa fue salva. Pero debemos entender que todo era un caos total en este mundo y en esa época. Y Él nos dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Si nosotros nos enfocamos más adelante, o podemos ver el verso 39, sabemos que habla sobre los días de Noé. Vamos a seguirlo leyendo, así toca repetirlo 3 veces, debemos leerlo para poderlo entender y que nos quede a todos nosotros claro. Y lo vamos a leer desde el verso 37 en adelante. No importa cuánto tiempo lo repitas, allá en tu casa, así sea 1, 2, 3 veces, si no me ha entendido a mí, puedes repetirlo hasta 10 veces. Lo importante es que cuando ya se levante, tenga la convicción y sepa de lo que está hablando este texto, porque es el más importante de todos. Vamos a volverlo a leer. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó. Vuelvo a repetirlo. Hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Si ustedes ya cayeron en cuenta o si lo han seguido leyendo, deben hacerse la misma pregunta que nosotros nos hemos hecho. ¿Y cuál será esa? La pregunta es: ¿a quién se llevó el diluvio en esa época? Vamos a revisar el texto en Génesis, allá donde nos habla del diluvio, para seguir aclarando las dudas de quiénes son los que se lleva el diluvio y a quiénes son los que deja. Y a quiénes son los que se van a llevar en la venida de Yeshua y quiénes son los que se van a quedar en la tierra reinando con él. Vamos a abrir Génesis 7, 22, 23 y 24. En este estudio debemos hacerlo sin afanes porque debemos analizar cada punto, cada coma, para que les quede claro tanto a ustedes o a las personas que lo van a escuchar, para que así podamos seguir edificando el reino del cielo acá en la tierra. Vamos a abrir palabra. Génesis 7, 22 al 24 nos dice: todo lo que respiraba espíritu de vida con sus narices, todo lo que estaba en lo seco, murió, y borró todo lo que existía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y el ave de los cielos fueron borrados de la tierra. Y en el arca quedó solamente Noé y los que estaban con él. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. La pregunta acá es: ¿pero por qué Noé y su familia prevalecieron? En Génesis 7:1 nos deja ver la respuesta. Y dijo Yahweh a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia. Entra esta generación. Pero ¿quién es una persona justa delante del Eterno? Es lo que nos debemos preguntar. Porque ahí nos dice que solamente Noé y su familia, que Yahweh lo vio justo delante de los ojos de él, fueron los que pudieron entrar a la arca de la salvación, y el resto quedó destruido. Vamos a abrir Ezequiel 18, 5 al 9 para entender que es una persona justa delante de los ojos del Eterno. No lo que nosotros pensamos, sino lo que piensa el Eterno. El hombre que es justo, que observa el derecho y la justicia, que no come en los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni profana a la mujer de su prójimo, ni se llega a la mujer, que no explota a nadie, y al deudor le devuelve la prenda empeñada, y no comete robo, y da de su pan al hambriento, y cubre con su vestido al desnudo, que no presta con usura, ni cobra interés, que retrae su mano de la iniquidad y juzga imparcialmente entre hombre y hombre, y camina mis ordenanzas y guarda mis decretos cumpliendo fielmente. Ese es justo, ese ciertamente vivirá, dice Adonai Yahweh. Ya entendiendo estos textos, de ver quién fue el que se pudo salvar, ya tenemos una aclaración muy grande. El que se salva, el que es recogido, es la persona que ha obedecido sus ordenanzas y sus decretos. Con esto podemos ver que los que se quedan son los que han obedecido la palabra del Eterno, los que han guardado sus pactos y sus convenios. O sea, el resumen sabemos que es guardar Shabbat, celebrar sus fiestas, las que Él estableció, no las del hombre. Debemos entender, porque ahorita van a empezar a decir que el Día de la Madre, que Navidad, Año Nuevo, eso no es. Sabemos que las fiestas del Eterno son muy diferentes a las que ha establecido el hombre. Y esto nos queda muy claro. Si seguimos analizando el contexto, nos debemos hacer una pregunta. ¿Qué pasa? La pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Qué pasa con el uno será tomado y el otro será dejado atrás? Este es un pasaje de la escritura altamente incomprendido hoy en día. Miremos el contexto de los versículos nuevamente para entenderlo con más claridad. ¿Y dónde está el contexto? Mateo 24, 40 al 41. Entonces estarán dos en el campo,
Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. ¿Acaso Yeshua estaba hablando siquiera de que la gente sería arrebatada en el aire para reunirse con él? ¿O estaba diciendo simplemente que uno sería tomado y otro dejado? Eso es lo único que se está refiriendo el texto, no más. Debemos entender que aquellos que son dejados son protegidos de la destrucción. Esto no tiene nada que ver con el arrebatamiento, no tiene nada que ver que sean secretos, sino Él nos deja los tiempos para entender. La clave para entender está en el 37 al 41, como hemos visto. En el 39 habla del diluvio, que ya lo acabamos de leer, que se los llevó a todos. Esa es la palabra clave. Se los llevó a todos. Y en el verso 40-41 habla de los que son llevados. Eso es lo que nos quiere decir el texto. En el 40 al 41, como lo vimos, habla de los que son llevados. Si nosotros entendemos o hemos revisado, en Reina Valera cambiaron la expresión llevó por tomado. Pero en el original utiliza la misma expresión, llevado. ¿Qué quiere decir esto? Que el que es llevado no es para ser salvos, sino para perdición. Por lo tanto, quiere decir aquí, o lo que hemos analizado en este contexto, es el hecho de ser llevados, es algo nefasto, porque ellos fueron llevados a la calamidad y a la muerte. Por eso la narración dice como en la época de Noé. Ellos entraron al arca y el resto fueron llevados. Y cuando fueron llevados, ¿qué pasó en la tierra? Fue una tierra de destrucción total. Para analizar. Si nosotros seguimos analizando textos y más textos, asimismo en Marcos 13, del 1 al 33, nos habla también de la gran tribulación. Y en el verso que son los más importantes, si lo van a estudiar, Marcos 13, 26 al 27, encontramos que Él enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos. Vamos a analizar. Dice la palabra: entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá a los escogidos. ¿A quién va a reunir? A los escogidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Vemos que es una reunión que no va a raptar. Vemos que está reuniendo de los cuatro rincones de la tierra a su pueblo, que no se los está llevando a escondidas, que no se los está llevando, los está raptando, los está secuestrando, los está reuniendo para que todos tengamos o todos quedemos en Ejá, en unión, como un pueblo que debemos ser. ¿Ok? El definitivo, para que nos quede más claro y nosotros así poder confirmar todo lo que ya hemos visto, es analizar quién es el que se queda después de la tribulación. Y esto nos lo deja ver claro allá Mateo 13:30. Vamos a estudiarla como dice: dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla totalmente, pero el trigo reunirlo en mi granero. ¿A quién manda a recoger? A la cizaña, no a los escogidos, a la cizaña. El contexto de esto que estamos hablando está en el mismo libro de Mateo, para que quede más claro todavía. En el capítulo 13, 41, 42, lo acabamos de leer, pero vamos a volverlo a leer porque esto es de repetir, para podernos sacar lo que traemos en la mente y verdaderamente poder llegar a conocer lo que verdaderamente Él nos ha enviado. Mateo 13, 41 al 43, Él nos dice: y enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan, escuchen bien hermanos, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad.
y los echarán al horno de fuego, así será el llanto y el crujido de dientes. Entonces, como ya sabemos, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. ¿Qué es lo que nos está mostrando antes de seguir? Podemos analizar que los que son recogidos son los que han causado tropiezo. ¿Cuáles son los que son recogidos? Los que han hecho iniquidad delante de sus ojos. Y esos que han sido recogidos son llevados al lago de fuego. Ya es donde verdaderamente es preocupante si seguimos pensando que vamos a ser llevados antes de que pase todo esto. Nosotros vemos que claramente que será recogido el trigo, porque la cizaña cuando la recogen va a ser quemada de su reino. Y el ejemplo más claro ya lo sabemos, los que causan tropiezo, los que hacen iniquidad, como nos decía el versículo. ¿Y qué es iniquidad? Es no guardar la Torá o su instrucción. Ya sabemos que allá primera de Juan 3:4 dice que la iniquidad o pecado es no guardar la ley del Señor. Eso es cometer pecado. Eso es transgredir. Los que no guardan sus mandamientos se están convirtiendo en hombres de iniquidad o en hombres de pecado. Y esos son los que primero están apuntados, que va a recoger sus ángeles de todos los extremos de la tierra para ser llevados al lago de fuego. Otro texto que nosotros podemos analizar para comprender a qué personas son las que van a recoger primero los ángeles después de esta gran tribulación está en Mateo capítulo 3. En este capítulo Yeshua está enseñando una de tantas de sus parábolas y él deja muy claro los acontecimientos de los últimos días y de la segunda venida. Veamos lo que él dice para seguir complementando este estudio. Mateo 13, 24 al 30 dice: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Así que los siervos del padre de familia vinieron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Pero él dijo: no sea que mientras arranquen la cizaña, también arranquen con ella el trigo. Dejadlo crecer juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más claro no lo podemos hacer. Debemos entender que el trigo y la cizaña siempre se van a aparecer, pero el trigo, buena comida, la cizaña no. Y sabemos que en el final de los tiempos, cuando haya ya pasado todo, a esta cizaña es la que van a recoger y la van a atar en manojos y la van a quemar. Yeshua, sabemos que él va a reunir y separará el trigo de esta cizaña, como lo estamos mencionando. Y ahí es donde claramente entendemos que no vamos a ser llevados, sino vamos a ser separados en este momento. Y ahí es donde el Señor apartará o recogerá a sus escogidos de los cuatro esquinas, y su mamalajín, o sus ángeles o sus enviados, recogerán a la cizaña. Y esos son los que van a parar al lago de fuego. Tengamos en cuenta que es muy diferente lo que nos han enseñado. Así que los que se aferran a la teoría del rapto, debemos entender que todo debe pasar en esos tiempos. Que primero vendrá tribulación, después habrá una separación y después levantará a la cizaña y la quemará. Donde Yeshua, después de esto, nos empieza a mostrar a Mateo 13, 38 al 40. Y nos da la explicación de esto, para dejar más claro que verdaderamente nos está mencionando el camino. Lo que pasa es que nosotros a veces en nuestros afanes nos acomodamos es a lo que dice y no escudriñamos. Mira lo que dice la palabra: el campo es el mundo,
La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo o el enemigo, que la sembró. Él es el adversario. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. O sea, estamos hablando del final de los tiempos. Pero vemos que en este fin solamente el que será derrotado, el que será llevado de la cizaña. Es solo en el fin del mundo que la separación se lleva a cabo. Y podemos ver que ahora la teoría del rapto está rota por la palabra del Eterno. No de hombre, no mía. Porque no son palabras mías. Por eso estamos utilizando tantos versículos. Para mostrar la realidad. Que son contextos que la gente ha querido mostrar de acuerdo a sus pensamientos. Debemos entender que un tal arrebatamiento secreto no existe. Porque la palabra en este tema literal es clara. Que en el final, cuando Él venga por segunda vez y después de la gran tribulación, como ya lo hemos visto, todo ojo lo va a ver. Todos nosotros lo veremos. Y esto lo podemos analizar allá en 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, ya sabemos que pasamos tribulación, como acabamos de ver. Después Él envía a sus malajín a recoger la cizaña y queda solo el trigo. Y miren lo que dice, después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos llevados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. ¿Qué es lo que nos interesa acá? ¿Cuándo sucederá esto? Después de la gran tribulación. Por eso nos dice, los que hayamos quedado. Recuerden el versículo que dijimos al comienzo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ya deduciendo esto, podemos analizar este texto, que en ninguna parte de este versículo dice que el arrebatamiento será en secreto. Al contrario, claramente dice que recibiremos al Señor en el aire. Este acontecimiento será visual y todo ojo lo tiene que ver. Todas las personas del mundo podrán ver su venida, ya que Él mismo nos deja claro que no va a ser en secreto. Como lo hemos analizado o lo vamos a volver a leer allá en Apocalipsis 1:7, que nos dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá. Resalten ese texto, todo ojo lo verá. No está haciendo acepción de personas. Está hablando que todo ojo lo tiene que ver cuando Él venga en su nube. Y también aquellos que lo traspasaron y harán lamentación por Él, y todas las tribus de la tierra dirán amén. Fuera de este aporte nos podemos enfocar en Mateo, donde nos da un ejemplo de lo que ha de venir, para entender que Él advirtió que todo el mundo tenía que ver su regreso, que nadie iba a ser levantado antes y que nadie iba a tener la excusa de no verlo. Por eso allá en Mateo 24:27 nos dice, porque como en un relámpago sale del oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ninguna parte, hermanos, de este versículo dice que el rapto es secreto. Este versículo enseña claramente lo contrario, que un relámpago se ve por todo el cielo. Y sabemos que Yeshua simplemente está mencionando la profecía de Zacarías 9:14, la cual dice, Yahweh será visto capitaneándolos y sus saetas saliendo como rayos. Yahweh Adonai hará sonar el shofar y avanzará entre los huracanes del sur. Yeshua, si ustedes lo pueden ver, no utilizó el relámpago para decir cuán rápido será su venida, sino Él lo utilizó como ejemplo para demostrar que su venida será visible a todo ojo, por todos, y que por lo tanto no debemos de creer a nadie y analizar primeramente
lo que Él nos da o lo que Él nos dejó. No lo que todo el mundo nos diga en estos eventos. Ya entendiendo todo esto, podemos analizar bien el texto de Apocalipsis 1:7, ahora sí, donde nos dice claramente: he aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá. Claro, viene como un rayo, haciendo estruendo, sonando, toques de chofar, para que toda la tierra levante su cabeza y en ese momento tengan remordimiento en su corazón. También aquellos que los traspasaron, como sabemos, los que no han creído, porque tienen un velo, llegará el momento en esa época cuando lo vean. Y en ese momento ellos se van a arrepentir. Sabemos que es la tribu de Judá. Y ellos harán lamentación por él y todas las tribus de la tierra así dirán amén también. Sabemos que él vendrá con gran poder y gloria, como lo fue estipulado en Mateo 24:30, que se va a sentir. Acordémonos que él ya en ese momento no va a venir como un siervo sufriente, sino en este momento va a venir como un rey a sentarse en su trono, a gobernar a los que hayan quedado. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Acordémonos que él baja con su séquito, con sus ejércitos. Y también sabemos que va a ser un evento cataclísmico de grandes proezas. Grandes fuerzas se moverán en ese momento, como lo deja ver Apocalipsis 6:14 al 17. Y dice: y en el firmamento fue replegado como un rollo que se enrolla, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los tribunos, y los ricos, y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y dijeron a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha venido ya el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién puede mantenerse en pie? Padre Santo. Por eso sabemos que va a ser poderosa su venida. Sabemos que va a ser poderosa porque Él va a alistar el terreno cuando llegue el momento. Que no todo el mundo tiene que vivirlo, porque ahí es donde verdaderamente Él ve el corazón de las personas. Acordémonos que nosotros sacamos lo que somos cuando estamos en dificultades. Ahí sí es verdaderamente cuando mostramos nuestra esencia. Acordémonos que cuando estamos bien, queremos, amamos, gozamos, disfrutamos. Pero cuando estamos en carestía, cuando estamos en necesidad y cuando estamos en el desierto, verdaderamente sabemos quiénes somos. Por eso necesitamos pasar por una tribulación, para cuando Él venga, verdaderamente mostremos si somos o no somos parte de su pueblo. Otro versículo que también ha sido muy mal interpretado es el de Corintios, el de 1 Corintios 15, 51, 52. Y dice: pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento y un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene, ¿qué trompeta? La última. Ahí es cuando seremos transformados. No la primera, sino la última, la 7, o sea, nos faltarían 6. Calculando así, sabemos que todos debemos pasar por ese momento. En ninguna parte de este versículo nos dice que seremos arrebatados secretamente. El versículo simplemente dice que seremos transformados. De repente, apenas suene la última. Esto ocurre mientras vamos ascendiendo para recibir al Señor en el aire, o para recibirlo, para ir a nuestra morada celestial, para ir a la Eres, a la tierra de Israel, que es donde nosotros verdaderamente vamos a morar y vamos a estar con Él. Debemos entender que nuestro cuerpo corrupto que muere debe ser transformado en un cuerpo eterno que no muere. Así es como se debe analizar, puesto que si nosotros sabemos, debemos entender que Yeshua solo viene a la tierra 2 veces y no 3.
Entonces la conclusión es, o no la conclusión, si nosotros analizamos, o si el rapto fuera cierto, estaríamos hablando que Él viene, se lleva a las personas, después de que pase la tribulación, volvería y estaríamos hablando de 3 venidas, no de 2, sino de 3. Otra mentira. Pues entonces aquí sería, Yeshua solo viene 2 veces a la tierra y no 3. Y la segunda venida, hermanos, será después de la gran tribulación. No se deje engañar, no se deje llenar de mentiras o de falsas esperanzas. Más bien, ahí donde tú estás, pregúntale al Padre, órale al Padre para que te llene de fuerza y que te dé tanto el querer como el hacer, para verdaderamente mostrar si eres hijo del Eterno o no eres hijo del Eterno. Sabemos que después de todo esto, después de la gran tribulación, que todas las naciones se exaltarán o se alzarán contra su pueblo, Él bajará y pondrá fin a todo esto, a toda guerra. Él bajará y aliviará todas las cargas, como dice allá en Apocalipsis 19, 11 al 12. Se proclama esto acerca de la segunda venida. Miren lo que nos dice tan importante. Entonces vi al cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y lo que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Podemos entender que cuando Él también venga, como nos muestra acá, más adelante en el Apocalipsis 19, 15 y 16, bajará con poder. Podemos leer que de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, para herir a las naciones, y las pastoreará con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios y el Todopoderoso. Y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro punto que nosotros debemos dejar claro es si nos vamos al cielo con Él o Él baja para estar con nosotros, porque también resulta lo que nos vamos a ir a vivir a la galaxia. ¿Será que somos astronautas o es que interpretamos mal las palabras? Esto lo podemos ver claro y podemos entender lo que va a suceder en el final de los tiempos. Ya cuando haya pasado todo, cuando esté la tribulación, cuando Él venga, dice, después de esto, cuando Él ya esté reinando, que esta Jerusalén celestial descenderá, y allá es donde todos debemos llegar para reinar con Él. Así como dice en Apocalipsis 21, 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya todo pasó, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existe más. Y vi que descendía del cielo de Dios y de la ciudad santa una nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán sus pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos. ¿Dónde moraremos y estaremos con Él? Arriba no, porque el versículo está siendo claro: desciende. Para allá es donde todos nosotros seremos llevados a reinar con Él, todos sus justos. Acá es donde nosotros aclaramos dónde estaremos con Él, en esta tierra. Y vamos a estar donde Él va a reinar. Él nuevamente nos llevará a nuestra tierra. Y nuevamente estaremos glorificando, alabando y exaltándolo como Él se merece. Podemos nosotros ver claramente que la ciudad y Él mismo estará entre nosotros en su segunda venida. Y Él estará reinando en esta tierra. Como lo hemos dicho, no subimos sino Él baja. Los malos son los que se van, los buenos son los que se quedan. Traducido a nuestro algor popular. Por eso la palabra dice claro: por tanto siempre estaremos con Yeshua. Estaremos con Él en Israel. No hay ninguna Israel espiritual, ninguna Israel celestial. No, es una Israel terrenal en esta tierra, hermanos. Y sucederá que la casa de Yahweh será establecida sobre la montaña y será exaltada. Sobre todas las montañas y todas las naciones correrán a ella y caminaremos en su senda. Porque de Sión saldrá la Torá, o sea,
la ley, sus mandamientos y la palabra de Yahweh de Jerusalén. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y no volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán para la guerra. Isaías 2, 1 al 4. Después de todos estos puntos de vista, podemos terminar mirando que toda nación tendrá que subir a Jerusalén a adorarlo, no en el cielo, sino en la tierra de Israel, donde Él va a establecer su reino, como lo acabo de terminar. Y estará compartiendo con Israel, no con ninguna iglesia, no con ninguna denominación, sino con su pueblo amado, el que le sirve, el que se humilla ante Él. Pero ¿para qué nos debemos presentar? Para celebrar sus fiestas. Por eso es tan importante, hermanos, conocer las fiestas del Eterno, porque eso es un Mikra Kodesh, una recordación santa. Para nosotros, cuando Él venga, nosotros sepamos cómo adorarlo y cómo estar delante de su presencia. Y eso es lo que va a suceder cuando Él esté reinando acá. No arriba como nos enseñaron, acá, cuando Él descienda con sus malajim a establecer su reino y cuando ya haya limpiado. Dice Zacarías 14, 16 al 18 y 19. Vamos a leerlo para dejar ya claro. Y sucederá que todos los que sobreviven de las naciones. Todos los que sobreviven de las naciones. ¿Recuerdan el versículo? El que persevere hasta el fin será salvo. Y acuérdense en el otro versículo. Y Noé creyó, ¿cierto? Y fue salvo. Al resto se los llevó. Y acá nos deja claro y dice, y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año a año a postrarse ante el rey, ante Sebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Yahweh Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. Y así la familia de Egipto no sube y no se presenta, tampoco la habrá sobre ellos. Vendrá la plaga, con que Yahweh herirá a las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Entonces, en conclusión, hermanos, podemos entender que no hay rapto, que no va a ser en ningún secreto, que tendremos que pasar tribulaciones y que la iglesia no se va a ir al cielo, sino los que reciben verdaderamente el derecho a vivir en esta tierra, como nos dice allá Mateo 5:5, son los humildes, porque ellos son los que harán esta tierra. Claramente sabemos que nos han enseñado y que este rapto es una mentira, que la iglesia se va a ir y que acá quedarán todos los malos. Pero acá estamos viendo que son los humildes los que se quedan. Y hasta razón tienen, porque si no lo obedecen al Eterno, si no guardan sus mandamientos, acuérdense que son hombres sin ley. Claro que tienen que partir de acá, pero como cizaña para quemarlos al fuego. Por eso en el Salmo 37:11 sabemos quiénes van a heredar esta tierra y lo deja claro. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. Entonces, hermanos, en conclusión, y espero que este video les sirva para analizar y para derrumbar esas doctrinas. Volvámoslo a escuchar. Sabemos que es muy difícil de entender porque nos han enseñado 10, 20, 30 años tantas mentiras, pero este es el momento de cambiar. Haz un alto en el camino y mira por qué camino vas andando. Y si todavía tenemos este pensamiento, todavía tenemos esta doctrina, toma tu tiempo y escúchalo. Y si te gustó, compártelo, para que así podamos mostrar el reino del cielo acá en la tierra, que es lo importante. No es para nosotros, esto es un material para que todo el mundo crezca y aprenda a conocer verdaderamente las escrituras desde una perspectiva hebrea. Los bendecimos en el nombre de Yeshua y esperamos que esto pueda servir para quitar el velo que hemos tenido durante tanto tiempo. Muchas bendiciones y los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.